¿Alguna vez se han preguntado qué hacía Dios antes de crearnos a nosotros? Durante siglos los seres humanos hemos mirado hacia el cielo buscando respuestas que, de momento, escapan a nuestro entendimiento. Una de las preguntas más profundas que nos hemos planteado es ¿qué hacía Dios antes de la creación? Este enigma aún no tiene respuesta simple, pero involucra a la teología, la filosofía, lo metafísico e incluso lo mágico. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué hacía Dios en la eternidad antes de crearnos? Acompáñame en este recorrido en el que exploraremos las ideas más fascinantes para intentar comprender lo que se encuentra más allá de la propia creación. Él es el ser eterno que existió antes de todo. Él es el creador que moldeó el tiempo y el espacio. Él es mi Padre Dios. Y yo soy el documentalista. Y esto es ¿qué hacía Dios antes de la creación? Tiempo y eternidad. Antes de que podamos preguntarnos qué hizo Dios antes de la creación, tenemos que preguntarnos qué es el tiempo. Sucede que la noción misma de antes implica que el tiempo existe. Pero aquí hay un problema. Para muchos teólogos, el tiempo mismo es una creación de Dios. Es decir, que Dios no se rige por el tiempo. A Dios no le afecta el tiempo. Esto significa que antes de que Dios creara el universo, el tiempo, tal como lo entendemos los humanos, no existía. San Agustín de Hipona, una figura importante de la teología cristiana, abordó célebremente este tema en su obra Confesiones. Básicamente dice que Dios existe fuera del tiempo. Para San Agustín, la pregunta de qué hacía Dios antes de la creación carece de sentido, porque el concepto de antes no es aplicable para Dios. Al ser eterno, al ser absoluto, no está sujeto a nuestra comprensión lineal del tiempo. Es decir, para Dios no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Es un ser presente eterno. La naturaleza eterna de Dios. Desde una perspectiva teológica, a menudo se describe a Dios como eterno e inmutable. En el concepto de eternidad, todos los momentos son simultáneos para Dios. Mientras que los humanos experimentamos la vida en un orden cronológico, Dios existe en un estado de ahora eterno. Esta perspectiva sugiere que preguntar qué hizo Dios implica un cambio de estado o de acción a lo largo del tiempo. No obstante, Dios, al ser perfecto e inmutable, simplemente es. Tomás de Aquino, influido por Aristóteles, subrayó que Dios es actus purus, o pura actualidad. Esto significa que Dios existe en un estado de plenitud sin potencial para cambiar o evolucionar, porque Él ya es todo. Puesto que Dios es eterno, sus acciones no se desarrollan del mismo modo para nosotros. La creación, desde la perspectiva de Dios, no es un acontecimiento limitado por el tiempo, sino una expresión continua de su ser. La Trinidad y la comunión divina. Un punto de vista destacado dentro de la teología cristiana es que antes de la creación, Dios existía en comunión eterna dentro de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Según esta perspectiva, Dios no estaba solo antes de la creación del universo, sino que ya existía en una relación perfecta de amor dentro de sí mismo. Jesús nos da una pista sobre esto en Juan 17:5, cuando ora: Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera.
Esto sugiere que Jesús existía antes de que existiera el mundo, en perfecta unión con el Padre antes de que comenzara el tiempo, y que esta comunión divina es fundamental para comprender lo que Dios estaba haciendo antes de la creación. Esta idea nos ofrece una visión profunda, sobre todo si eres cristiano. La existencia de Dios no está marcada por la soledad o la inactividad, sino por una relación dinámica de amor y entrega dentro de la Trinidad. La creación como acto de amor. ¿Por qué creó Dios el universo? Si Dios estaba completo y no le faltaba nada, ¿por qué entonces nos creó? Muchos teólogos afirman que la creación es una expresión del amor divino. Dios, en su plenitud, no necesitaba el universo, sino que eligió crearlo por amor, un don dado gratuitamente. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios creó libremente para manifestar su gloria y dar a sus criaturas una participación en su bondad. El universo no es el resultado de una necesidad divina, sino de una abundancia desbordante de amor. Es decir, somos productos y estamos aquí por el amor de Dios. Esta perspectiva considera la creación no como una obligación, sino como un acto de generosidad divina. Compartir la vida, el amor y la existencia. Pero eso es lo que dice el cristianismo. Existen otras religiones que también hablan acerca de esto. Son perspectivas místicas y esotéricas. Mientras que la teología tradicional hace hincapié en la naturaleza eterna e inmutable de Dios, las tradiciones místicas y esotéricas ofrecen perspectivas diferentes. En el pensamiento cabalístico, por ejemplo, Dios existía en un estado de potencial infinito antes de la creación, conocido como Ein Sof. Si eres judío, entenderás muy bien esto. Según este punto de vista, el acto de creación de Dios implicó un proceso llamado Tzimtzum. Les explico brevemente. El Ein Sof, como lo llaman los judíos o cabalistas judíos, es cuando Dios era uno solo, antes de la creación. Y el proceso llamado Tzimtzum es cuando Dios se contrajo o hizo espacio para hacer sitio al universo, es decir, para darnos lugar a nosotros. Esta idea sugiere que la creación no fue un acontecimiento único, sino un proceso continuo de emanación divina. Desde este punto de vista místico, lo que Dios estaba haciendo antes de la creación era contemplar o existir en infinitas posibilidades, es decir, un Dios absoluto. La creación, pues, es el despliegue de estas posibilidades, una progresión desde el potencial divino hasta la realidad manifestada. Interpretaciones islámicas. En la teología islámica, la cuestión de lo que Dios hizo antes de la creación suele considerarse inadecuada porque limita nuestra comprensión de la trascendencia de Dios. Para ellos, para los musulmanes, Dios, o Alá, es eterno y está más allá de los confines del tiempo y el espacio. El Corán describe a Dios como Al-Halik, el Creador, y Al-Baqi, el Eterno, subrayando que el tiempo no se aplica a Él del mismo modo que a su creación. Los eruditos islámicos sugieren a menudo que antes de la creación del universo, Dios se encontraba en un estado de autorreflexión y autoexistencia. Al igual que en el pensamiento cristiano, la idea de que este Dios esté limitado por el tiempo o haga algo antes de la creación se considera un malentendido de su naturaleza divina. El pensamiento filosófico moderno. Los filósofos actuales siguen explorando esta profunda cuestión.
y ahora nosotros también. Algunos como William Lane Craig sostienen que Dios existió en lo que se llama una eternidad sin tiempo, antes del Big Bang. Según Craig, la creación del universo por Dios fue el primer acto que introdujo el tiempo tal y como lo entendemos. Antes de esto, Dios existía atemporalmente y con la creación del universo entró en una relación temporal con él. Otros filósofos como Alvin Plantinga sugieren que Dios en su estado eterno pudo haber contemplado múltiples mundos posibles antes de decidir crear este. Este concepto, conocido como la teoría de los muchos mundos, propone que Dios podría haber creado varias otras realidades, pero eligió este universo en particular. O quizás, esa es la explicación para los mundos paralelos. ¿Quién sabe? Déjame tu opinión en los comentarios. En definitiva, preguntarse qué hizo Dios antes de crearnos a nosotros es una cuestión que va más allá de la comprensión humana. No podemos entendernos ni a nosotros mismos y pretendemos comprender las cosas de Dios. Vivimos dentro de los límites del tiempo, el espacio y nuestra propia humanidad. Pero Dios no está constreñido por esos límites, tanto si consideramos a Dios como existente en comunión eterna, como amor puro o como fuente de infinitas posibilidades. Lo que queda claro es que Dios, definitivamente, está mucho más allá de nuestra comprensión temporal. Ahora que hemos explorado estas teorías, ¿puede nuestro limitado entendimiento abarcar lo que ocurrió antes de que se creara todo? Dios, la eternidad, el tiempo. Todo lo que sabemos es que nuestra comprensión siempre será insuficiente frente a las cosas de Dios. Y sin embargo, seguimos buscando, porque es en esa búsqueda que encontramos fragmentos de la verdad, así como en Assassin's Creed. En fin, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Él es el que existió antes de cualquier comienzo. Él es el que contiene el misterio eterno. Él es el creador del tiempo y la eternidad, de todo lo visible y lo invisible. Y yo soy el documentalista. Y esto fue ¿qué hacía Dios antes de la creación? Y como siempre, saludos especiales para todos mis queridos miembros del canal: Dani Gardea, Selvin Pérez, Laudit Turán, Matías Gabriel Riquelme, Diego, María Félix Martínez, Jess, Anthony Elvis Cochón, Ignacio, Dinela Vallecillo, Brenner Cuyán, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Gamer Chávez, Jesús Mora, Evelyn Tisco, Verónica Pereira, Jimena, Sol, Brenda, Eleonora Rosy Farías, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Gregia, Clauis Calpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. Si te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos, únete como miembro oficial del canal. En la comunidad de este mismo canal encontrarás un link que te llevará hacia un grupo en Telegram exclusivo para los miembros. Gracias y hasta la próxima.